ahora sí vamos entrando en materia. Vamos a nuestra clase número 2 y vamos a hablar un poquito más acerca del mercado de Forex, ¿sale? Forex, sería Foreign Exchange, es decir, intercambio de divisas, básicamente es otra traducción en español. Dice que también es conocido como el mercado de las divisas y o el mercado que no duerme, también igual lo podemos ubicar de esa manera, ¿no? Dice, es la conversión de una divisa a otra y es de uno de los mercados más activos del mundo, por eso lo que te decía que se dice que es el mercado que no duerme, con volumen de operaciones medio diario de alrededor de 5 billones de dólares. O sea, solo dimensiona 5 billones de dólares, lo que se mueve literalmente, ni siquiera a veces la bolsa de Nueva York. Esto lo hace de manera impresionante. O sea, es un mercado enorme, es un mercado grandísimo, es el mercado más grande, ¿sale? Por eso es que muchas personas pues se arrancan en este mercado. Ahora, te voy a hablar un poquito de historia porque es muy importante saber desde dónde viene todo esto para que te des cuenta que no es algo nuevo y no es algo que sea algo, podamos decirlo, de manera insegura, ¿no? Todo esto comienza desde el inicio, ¿no? Si ustedes nos vamos a la historia y lo que nos han contado en la escuela y demás, es que comenzaron a comercializar primero con cosas materiales, que el cacao, que el oro y demás, ¿no? Entonces, de repente, cuando ya se hace la monetización, es decir, ya existen las monedas como tal, se hace el primer acuerdo, que es en 1944. Ustedes se pueden meter a investigar un poquito más, pero es por ahí en la Edad Media donde se comenzó a comercializar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzó la primera red de bancos internacionales. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, hasta 1971 con este acuerdo encontramos ahora sí la manera de comercializar una moneda con otra y se comienza la parte que sería el mercado Forex, ¿sale? Es decir, cuando ya no solamente tenemos una moneda, sino que una con otra se le da un valor. Es decir, el euro por sí solo no tiene un valor, el dólar por sí solo no tiene un valor, el peso mexicano por sí solo no tiene un valor. ¿Cuándo toma un valor una moneda? Cuando se hace una comparativa con otra. Ahora sí, cuando el peso mexicano, por ejemplo, la comparamos con el dólar, nos damos cuenta que está en un ejemplo, 18 pesos, ¿no? Entonces, esto hace el mercado de Forex, básicamente el tomar una moneda con otra. El mercado de Forex, o normalmente creemos que una moneda se queda en un solo precio. Por ejemplo, cuando vemos las noticias suelen decir como hoy el peso mexicano amaneció en 19, un ejemplo, ¿no? Y no quiere decir que amaneció y se despertó en ese precio. Quiere decir que es el promedio de lo que se movió un día anterior. Pero si yo ahorita hago mi gráfico y hago la comparativa del dólar con el peso mexicano, me voy a dar cuenta de que en este mismo momento está subiendo, bajando, subiendo, bajando y subiendo, bajando, ¿sale? Entonces ahí es cuando literalmente toma un valor, ¿sale? Y luego esto ya era algo que estaba, ¿no? Pocas personas tenían acceso a ello. Por ahí fue como en esta época, se dice que desde los 60 empezaron ciertos hermanos a mover un poquito más de todo esto, pero era algo muy oculto. O sea, a lo que me refiero oculto era que solamente las élites tenían esta información, los ricos, los más ricos y los súper ricos eran los que tenían esta información y manera de acceder a todo esto. O sea, no cualquier persona podía acceder a esto, ¿no? Que yo creo que es algo que sucede. Hay información que nosotros, las personas que a lo mejor apenas vamos iniciando, no sabemos, y esas personas pues obviamente ya están mucho más adelantados, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya después cuando se da la era del internet, comienzan los brokers, que lo vamos a hablar más adelante, pues entonces los brokers nos ayudaban a las personas que no tenemos tanto capital poder acercarnos a este tipo de mercados, ¿no? Entonces es importante destacar esto porque no es un mercado nuevo, no es un mercado que digamos, es que apenas en el 2000 comenzó, no, es un mercado que ya estaba, ¿no? Solo que nos dimos cuenta de que esto existía gracias a la era del internet, se comenzó a abrir esta información, las personas comenzaron a hablar de ello, se comenzó obviamente a promover este mercado y a compartir información sobre ello, y ya no fue algo que fuera oculto o que fuera secreto. Entonces eso es importante para que te des cuenta de que no es algo que tiene 20 años, sino que es algo ya bastante viejo, pero que obviamente pues no cualquier persona tenía acceso a eso. Y eso a mí me hace pensar bastante porque imagínate las personas, el trader más viejo en carrera que yo he conocido son 21, 22 años. Es el trader con más experiencia que yo he visto.
tú y yo podemos ser esos traders que, digamos, en 50 años seamos con 50 años de experiencia en trading o mucho más, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, el primer médico a lo mejor tiene más de 100 años, o logró, no sé, a lo mejor ya no está vivo, pero encontramos médicos con experiencia de 30, de 40, etcétera, y traders no. Entonces eso para mí es importante porque quiere decir que tenemos espacio para seguir creciendo y para hacer esos traders de éxito con más experiencia, ¿vale? Entonces es un rango que se puede aprovechar. Ahora, vamos a empezar con las características de Forex. Es un mercado mundial y descentralizado. ¿Qué quiere decir? Lo contrario a centralizado, pues básicamente es que no hay una sucursal como tal, no lo respalda ningún banco, no les tengo que dar cuentas a nadie, no tengo que ir a un local, no hay un local que diga Forex, no. Es decir, que esto es un mercado que se trabaja a través del mundo, y para que esto pudiera llegar a dejar de existir, nos tendríamos que poner de acuerdo todos los seres humanos en tomar una sola moneda. Es decir, que todos manejamos el dólar, el peso, etcétera. Pero imagínate, obviamente, eso no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para la religión. Elegir un presidente sería muy difícil que llegue a suceder, ¿sale? Ahora, el segundo punto importante, que es el mercado financiero más grande del mundo. Se dice que mueve entre 4 a 5 billones de dólares por día. Entonces, hay mucho de dónde tomar. Obviamente, hay mucho dinero en juego, y obviamente que esto es motivante porque encontramos movimientos interesantes que nos pueden ayudar a hacer bastante dinero con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, esta industria es demasiado grande. No te estoy hablando de la industria, incluso es más grande que la industria de la música, es más grande que la industria de las películas, etcétera, ¿no? Es una industria bastante grande porque mueve demasiado dinero por día. O sea, es impresionante. Para este mercado requerimos de un broker. Un broker básicamente es un banco. Igual más adelante lo vamos a profundizar un poquito más. Hay varios brokers que yo recomiendo y les voy a ayudar a crear sus cuentas, pero tú puedes manejar el que tú quieras, ¿sale? Como te decía, los brokers son los que nos ayudaron a poder tener este acercamiento para las personas que no teníamos billones de dólares. O sea, como los magnates que ya están en todo esto, sino que cuando empieza la era de la información, empieza el internet, se empieza a apalancar uno de brokers, los brokers toman tu capital, te dan ese apalancamiento y te acercan a lo que sería el mercado, ¿sale? Es como un preámbulo de lo que requerimos en Forex, pero más adelante pues vamos a profundizar un poquito más en este aspecto que es importante. Ahora, la otra característica es que funciona 24/5, las 24 horas, o sea, todo el día, pero solo son 5 días a la semana. Por ahí depende de tu zona horaria y demás, pero el viernes entre las 4 y 5 de la tarde ya no está el mercado abierto, que quiere decir que si tú ves tu gráfico vas a ver que ya no se mueve, literal se queda pausado, y abre el domingo dependiendo de tu zona horaria, pero más o menos entre las 5 o 6 de la tarde. Y bueno, puedes darte cuenta literalmente cuando abre el mercado porque ves que comienza a fluctuar. Pero no importa si tú te vas a conectar o tú quieres invertir a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, 5, 6, etcétera. De hecho, vamos a ver los horarios de las bolsas para que tú sepas, dependiendo de la divisa que vayas a operar, en qué horario sería lo más conveniente, ¿sale? Alta liquidez, esto como te lo estoy diciendo, se mueve muchísimo, entonces hay manera de que obviamente puedas tener muy buenas ganancias, y la liquidez quiere decir que las obtienes cuando, en el momento en el que tú decidas. O sea, no hay como que, no hay manera de que yo pueda retirar porque Forex quebró, ¿no? No, o sea, al tener alta liquidez nos garantiza este punto que es muy importante. Lotes flexibles, como te decía, esto lo ofrecen los brokers, y esto quiere decir que con poco capital podemos hacer mucho. Los lotes es lo que nos ayudan a apalancarnos para que nuestro capital, a la hora de que realmente adentre al mercado, pues nos pueda dar un beneficio, y esto es lo que hacen los brokers, que los lotes lo vamos a ver más adelante también. Recuerda que todo este contenido es totalmente gratuito, y como tú me puedes apoyar a seguir impulsando este contenido es a través de un like, un comentario o compartiendo la información. Así crecemos más y podemos llegar a más personas.